Ahí nuevamente estamos encontrándonos los viernes para tocar temas que hacen a la conformación política de cada uno de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros militantes. Así que bueno, aprovechando las tecnologías, estamos saliendo por distintos modos en las redes sociales, así que bueno, y también acá con compañeros que están presentes. Hoy, bueno, conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte del general Juan Domingo Perón, que tan profundo ha calado en la conciencia de los trabajadores, de los argentinos en general, que pasaron tantos años de su gestión, de su muerte y de su gestión, que los malos gobiernos peronistas no lograron enterrar la fuerza de las ideas y el complejo de ideas doctrinario que Perón y el peronismo generaron el siglo pasado. Y para explicar el peronismo y entender qué es el Perón y el peronismo, tenemos que irnos a las raíces, al nacimiento, a la revolución de 1943, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados le dan final a la guerra, aplastando a Alemania, a Japón y a Italia, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que se generó realmente un genocidio con esas bombas terribles que aún hoy siguen amenazando en esta guerra que estamos visualizando con Rusia, Ucrania y la OTAN. El Papa se refirió como la Tercera Guerra Mundial. Y esas mismas bombas son las que nos hacen temer a los pueblos que sean utilizadas por las potencias ganadoras de aquella Segunda Guerra Mundial. Y el peronismo, como el radicalismo, como el irigoyenismo, se mantuvo neutral en ambas guerras, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda. De la misma manera que en Argentina y hoy el peronismo se manifiesta también neutral. No escuché voces en la Argentina de participar, de sumarnos a la OTAN para acudir en defensa de un sector u otro. El Papa Francisco también decía, no todos son ni tan buenos ni tan malos. Es decir, que ahí vemos entre la figura del Papa y la posición del radicalismo irigoyenista y del peronismo, en su momento una posición que llamaríamos tercerista, una tercera posición, que vamos a detallar un poquito más adelante. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los triunfadores se reúnen en Yalta y como quien en una mesa de café con un mapa y un lápiz se reparten el mundo, se reparten las colonias, y ahí se generó el muro de Berlín, que simbólicamente dividió el mundo. A partir de ahí, de Yalta, surge terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Guerra Fría, que es la misma guerra pero por otros medios, una guerra de espionaje, una guerra económica, que aún hasta el día de hoy casi diría que se sostiene y se mantiene. Porque caída la Unión Soviética en 1989 dio la sensación, y algunos pensadores hablaron de terminó la bipolaridad y comienza el multilateralismo. Y bueno, pero no fue así. Surgió una nueva potencia, surgió la República Popular China como una gran potencia económica que empezó a competir con Estados Unidos de una manera muy fuerte y con la Comunidad Económica Europea, que se consolidó después de la Segunda Guerra como una nación importante, con la creación de la moneda común, el euro. Dejaron de lado las peleas que tenían entre Alemania y Francia y los millones de muertos que hubo producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se unificaron en una
poderosa y estructurada nación. Es decir, que el mundo, después de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, se reorganizó geopolíticamente y la Argentina quedó mal parada en ese momento, porque Stalin incluso planteaba, si yo estuviera a cargo de la Argentina, ya me escucharía. Y en la Argentina surge un movimiento nacional y popular, surge un movimiento de independencia nacional, como surgen en los países del tercer mundo, en África, en Medio Oriente. Como expresión, casi diría que el siglo XX comienza con una revolución en el tercer mundo, como la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es la rebelión de los campesinos ante la oligarquía mexicana y se enfrenta al imperio, se enfrenta a Estados Unidos y genera una posición independiente. Y esa posición independiente es castigada por Estados Unidos, que como ya sabemos le venía quitando territorios, como contábamos la canción del corrido mexicano el otro día, le quita 8 estados y se afianza la política expansionista norteamericana. Y se afianza de tal manera que genera varias invasiones en el Caribe, una invasión a Haití, a República Dominicana, a Cuba, en fin, genera distintas situaciones de violencia y de imperialismo en el cual surgen estos movimientos nacionalistas, populares y revolucionarios. Y el peronismo, en una alianza muy particular, muy singular, entre el movimiento obrero por un lado y los jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas por el otro, conforman en 1943, 44 hasta el 45 una alianza férrea que se va consolidando en esos años, donde se va sintetizando en la figura de Juan Domingo Perón esos anhelos de cambios revolucionarios, independentistas y anticolonialistas en América Latina. Esa poderosa alianza es resistida por la oligarquía, el imperialismo norteamericano e inglés que estaba en retirada, y tanto de derecha y como izquierda se conforma una unión democrática para enfrentar ese bloque nacional y popular, expresado, como ya decía, de los jóvenes oficiales y la nueva camada de obreros y trabajadores. Lo meten preso a Perón en ese periodo y el pueblo sale a la calle el 17 de octubre de 1945, sale a la calle, genera una epopeya, porque Perón en ese momento le escribe una carta a Evita, a su compañera, y le dice: mi querida Evita, en cuanto salga de la isla de Martín García, donde estaba detenido, iremos a Puerto Madryn, estaremos juntos, estaremos tranquilos. Ya el general Farrell está interviniendo por mí. O sea, Perón, en esa carta fechada antes del 17 de octubre, unos días antes, no se imaginaba que se iba a producir esa jornada del pueblo a la calle. Es más, la CGT convoca un paro para el día 18 de octubre por la libertad de Perón. Y el pueblo sale a la calle mucho antes, el 17, y genera esa gran oleada que no obliga al sector militar oligárquico, obliga a liberar a Perón. Y tan asustado estaban que lo traen a Perón al balcón de la Casa Rosada para que tranquilice a las masas que estaban enfurecidas. Y Perón se dirige al pueblo diciendo que ya estaba, que aseguraban elecciones, que iba a haber elecciones, que le habían asegurado que iba a haber elecciones y que el pueblo pueda ir a su casa en paz, que va a haber elecciones democráticas y él va a garantizar que así sea. Así que se generó en esa circunstancia una comunicación entre el líder y las masas populares muy fuerte, muy importante, que generó realmente un choque social que
con liderazgo obrero y popular en la figura de Perón, que duró 10 años. En esos 10 años se produjo, bienvenido compañero, se produjo una revolución nacional y popular que inspiró también en el 52 en Bolivia la revolución del MNR con Paz Estensoro, que fue por primera vez que se pone en Bolivia también sectores del ejército y sectores campesinos en movimiento y se empieza a plantear el tema de los derechos de los campesinos y un movimiento popular en el 52, que es la base de lo que años después el compañero Evo toma. Pero digamos, ahí como siempre podemos ver cómo se fueron conformando los ideales. Y para entender al peronismo tenemos que entender esa composición social. Las clases medias no acompañaban al peronismo. Las clases medias no acompañaban al peronismo porque estaban imbuidas, como están ahora, de una gran presión cultural pro-europea, pro-norteamericana, donde despreciaban lo criollo, despreciaban lo autóctono, despreciaban lo provinciano y veían con mucha simpatía lo que venía de afuera y los modelos de belleza que nos vendían de afuera y los modelos de comidas y los estilos de vestir, y todo eso fue generando, digamos, una conciencia en la clase media antinacional. Y eso recién se revierte producto de la crisis posterior a la caída del peronismo, que ya lo vamos a analizar. Acá me anoté un par de cosas que son importantes en la historia y que tienen que ver con temas actuales, que es el campo. El campo en aquel momento, estoy hablando de la década del 50, era también un gran productor de cereales y de carnes, pero era el Estado el que compraba a los chacareros o a los ganaderos. El Estado era el que compraba la soja y el trigo y después le vendía al exterior. O sea, les garantizaba un precio sostén, se llamaba precio sostén, como para que si estaba bajo le pagaban más, si estaba muy alto le pagaban menos, pero el Estado era el que monopolizaba el tema de la venta de los cereales al exterior. Hoy es al revés, hoy los que manejan y le compran a los productores son las empresas multinacionales, Bungibor y las empresas americanas. Y todo el sistema cultural acompaña eso, como que eso está bien, que está bien que intervengan las empresas norteamericanas o empresas extranjeras, y está mal que intervenga el Estado en defensa del interés nacional. O sea, como que las cosas están patas para arriba, de acuerdo a lo que venía trabajando el peronismo o las ideas del peronismo en cuanto al campo. Y se fue conformando una burguesía nacional. O sea, la burguesía nacional, digamos, cuando ahora hablamos de los Macri, o los Roca, Techín, los Bulgeroni, todo eso no tenían un peso en aquella época. El padre de Mauricio Macri era un contratista italiano. Y fue creciendo y se fue generando toda una burguesía nacional producto de que el Estado lo fue apoyando. El Estado nacional, con los recursos, fue apoyando el desarrollo de una burguesía nacional. Una burguesía nacional que en algún momento simpatizó con el peronismo, pero cuando pudo, se sintió fuerte, se quiso desprender de la negrada, se quiso desprender de lo popular. Por eso Macri, padre, cuando lo manda a estudiar a Mauricio, no lo manda a una escuela pública, lo manda, él habrá averiguado cuál es la mejor escuela, cuál es la mejor universidad, la Newman. Entonces lo manda a una escuela inglesa. Y sale un chico, un cipayo, sale un tipo
que en realidad conspira contra los intereses industriales de su propio padre. Por eso es que terminaron odiándose padre e hijo. Fíjense ustedes. Yo, digamos, doy una interpretación como política de esa pelea. La interpretación política que el padre, digamos, el padre que se hizo de abajo, se hizo rico, lo hace al chico estudiar en un colegio inglés y el chico sale pro-norteamericano, pro-inglés y no le gusta lo nacional. Lo único nacional, lo único más popular que tiene es que de Boca, pero después nada más. Y así surge esa relación compleja entre el peronismo y los sectores burgueses de la industriales y nacionales. Contradictoria. O sea, en el que el peronismo desarrolla programas de auxilio, de proteccionismo industrial, en defensa de esa burguesía que se empieza a enriquecer, y esa burguesía nacional, en lugar de apoyar su proyecto, que es beneficioso para ellos y para el país, compra el discurso del liberalismo. El liberalismo, que conspira contra ellos mismos, porque si no hubiera una estructura de protección, como en este caso, cuando hablamos de la limitación hoy de las importaciones, si vinieran todos los productos importados que quieran venir sin una barrera proteccionista, va a la quiebra todas las pymes, todas las empresas, van todos a la quiebra, vamos todos a la quiebra, si no hubiera una barrera de contención. Entonces ahí es donde vemos la contradicción, los puntos de contradicción y de vinculación entre el liberalismo y el proteccionismo, entre el liberalismo y el nacionalismo, ¿no? Digamos, cuando se dicen cuál es el programa hoy que tiene Alberto Fernández, o que tiene el peronismo, y es un programa de proteccionismo industrial, ese es el programa. ¿Y cuál es el programa de Macri y el programa de la Unión Democrática y el programa? Es un programa liberal. O sea que matices más o matices menos, lo que vemos son dos proyectos. Un proyecto industrial y un proyecto agroexportador. Ahora, Estados Unidos, yo pregunto, ¿es liberal o es proteccionista? Proteccionista. Es proteccionista, exactamente. Pero te voy a decir esto también. Es proteccionista con los productos industriales, con lo que ellos producen mucho. Pero son liberales en donde son competitivos. En la ley de oferta y demanda. Son liberales en los productos agropecuarios. No, está bien. Perdón. Son liberales en los productos agropecuarios. Igual que nosotros, somos competitivos. ¿En qué sentido? Nosotros nos conviene el liberalismo de la soja, del trigo. ¿Por qué? Porque podemos competir. Tenemos mucha cantidad, podemos competir. Pero somos proteccionistas nosotros, o deberíamos serlo, con los productos industriales. O sea, todo lo que viene de afuera lo podríamos fabricar nosotros. Entonces deberíamos tener esa política de proteccionismo, ¿verdad? Proteccionismo en unas cosas y liberalismo en otras. O sea, liberales en donde nos conviene y proteccionista en otro. No es una doctrina fija el tema del comercio, sino lo que nos conviene. Lo que hace Estados Unidos y lo que hace Europa y las grandes potencias imperialistas es que nos recomiendan a nosotros que seamos liberales, que dejemos entrar todos los productos, a cero arancel.